Cuando dejamos una botella con agua directo al sol y después de unos minutos regresamos y la destapamos, escuchamos un sonido de... Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué hace el sonido como si destapáramos un refresco si solamente es agua? Si te has hecho la misma pregunta y aún no sabes por qué, en este video hablaremos sobre el comportamiento en general de este tipo de situaciones, en específico de las soluciones. Mi nombre es Esteban Palomino Silva y soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Formo parte de la Facultad de Químico-Farmacobiología y actualmente estudio el segundo semestre en la carrera que lleva el mismo nombre. Este video, como parte de la materia de Físico-Química 3, abordará el tema de soluciones, haciendo énfasis en las soluciones ideales. Y para comenzar, definamos a una solución como una mezcla homogénea compuesta por especies químicas que, si lo vemos desde un punto molecular, se encuentran dispersas. Esto, a su vez, nos da a entender de que es una mezcla de una sola fase. Las soluciones están constituidas por dos grandes componentes, a los que llamamos el soluto y el solvente. Y para entenderlo mejor, tenemos aquí un ejemplo de un vaso que contiene una solución de agua con sal. El soluto es la sal, que son las partículas blancas, y el solvente es el agua. Entonces, el soluto es el componente en menor cantidad de la solución y, por el contrario, el solvente es el de mayor cantidad. Una vez conocidas estas partes, las soluciones se pueden clasificar de acuerdo a las características de estas. Si hablamos de su estado físico, encontraremos a las soluciones gaseosas, líquidas y sólidas. En las gaseosas, las cuales son las que tanto el soluto como el solvente están en estado gaseoso, encontramos a las soluciones gas-gas. Como ejemplo, tenemos una muestra de aire que está compuesta por diversos gases, oxígeno y nitrógeno en su mayoría. En las líquidas, las cuales tanto el soluto como el solvente son líquidos, encontramos a las soluciones líquidas-líquidas. Como ejemplo, tenemos una mezcla de agua con alcohol que por su transparencia no se pueden distinguir y forman una misma fase. Y para las sólidas, en las que tanto el soluto como el solvente están en estado sólido, encontramos tres tipos. Las sólido-líquido, que como ejemplo tenemos a las amalgamas, que no son más que una solución de mercurio líquido con plata en sólido. Tenemos a las sólido-gas, como por ejemplo el paladio y el hidrógeno, que también es otra forma de almacenamiento. Y para las sólido-sólido, en las que tanto el soluto como el solvente están en estado sólido, tenemos como ejemplo a todas las aleaciones, como aquí, que es un bloque de una aleación de zinc y estaño. Ahora, si nos basamos en las concentraciones de estos dos, tenemos a las soluciones diluidas, las cuales tienen una cantidad de soluto muy pequeña. Después siguen las concentradas, en las que las cantidades de soluto son mayores en comparación con las diluidas. Las saturadas, en las que la concentración de soluto es la máxima que puede disolver el solvente. Aquí ya estamos hablando de solubilidad. Y las sobresaturadas, en las que la cantidad de soluto es aún mayor a la que el solvente puede disolver. Y normalmente en este tipo de soluciones el soluto se precipita hasta el fondo. Ya que sabemos esto, podemos hablar de las soluciones ideales, pero para esto tenemos dos conceptos. El primero de ellos es un enfoque molecular, y aquí tenemos como ejemplo un recipiente que tiene una solución compuesta por un componente A y por un componente B. O sea, aquí se ven las moléculas de los dos componentes. Entonces se dice que las moléculas son tan semejantes entre sí que no pasaría nada si una molécula del componente A se sustituye con una molécula del componente B. La solución sigue siendo la misma. Es decir, que la energía de enlace que se da entre B y B es la misma energía que se da entre A y es la misma que se da entre B y A. El segundo concepto habla más de lo que pasa en la solución como si fuera un sistema termodinámico. Para esto, consideremos un recipiente que contiene un líquido puro de carácter volátil hasta la mitad de su capacidad. A este recipiente lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar un tiempo a que esté a una temperatura constante.
En este caso va a ser la temperatura ambiente. Una vez pase el tiempo, como el líquido es volátil, cierta parte se volatilizará y el espacio que está aquí faltante en el recipiente va a ser ocupado por este en forma de vapor. Cuando el vapor alcance el equilibrio con el líquido, aplicará una presión sobre el líquido que se denomina presión de vapor y por lo tanto va a ser la presión de todo el sistema. A esta presión la vamos a denominar P0. Ahora, como estamos hablando de soluciones y este ejemplo pues no contiene a una, tomemos otro recipiente que contenga una solución compuesta por un disolvente volátil y un soluto no volátil. Entonces, si hacemos una comparación, ambos vapores están constituidos completamente por el mismo componente, pero la presión es mucho menor en el segundo recipiente que en el primer recipiente. Esto nos quiere decir que la presión de vapor se verá afectada por la adición de un soluto en la solución. A esto se le conoce como la ley de Raoult, que considera a la concentración de sus componentes en fracción molar y por lo tanto la sumatoria de las fracciones molares dará 1. El razonamiento se dio a partir de que el cambio en la presión vendrá dado en proporción a la fracción molar del soluto. En la gráfica de la izquierda se puede observar una línea punteada que indica el comportamiento anterior y la pequeña curva es el comportamiento de la solución ejemplo. Notamos cómo se desvía de la línea punteada a medida que la cantidad de soluto aumenta. Entonces, si a esta línea le damos una función, nos quedaría como la presión es igual a la presión 0 menos la presión 0 por la fracción molar del componente 2. Esto lo podemos factorizar por la presión 0 y nos quedaría que es igual a la presión 0 que multiplica a 1 menos la fracción molar del componente 2. Pero como decíamos que la sumatoria de las fracciones molares nos daba 1, podemos expresar esto como la fracción molar del componente 1 y nos quedaría que la presión es igual a la fracción molar del componente 1 por la presión 0. Esto se conoce como la ecuación de la ley de Raoult y nos dice que la presión de vapor de una solución está dada por el producto de la fracción molar del disolvente por la presión del disolvente puro. La gráfica de esta función es la misma que está aquí en la derecha y describe un comportamiento ideal de la solución. Entonces, una solución ideal es aquella que sigue la ley de Raoult en todas las concentraciones de soluto. Pasando con las características generales de una solución ideal, tenemos un recipiente que tendrá las mismas condiciones de los ejemplos que hemos estado utilizando, con la diferencia de que ahora la solución no va a estar compuesta por un solo componente volátil, sino que serán diversos componentes volátiles. Es decir, estamos hablando de una solución múltiple volátil que tendrá un vapor de las mismas características, es decir, un vapor múltiple. Al recordar cuando veíamos una mezcla de gases, el cálculo de la presión venía dado por la ley de Dalton, que decía que era la sumatoria de las presiones parciales de cada gas. Entonces, la primera característica usando la ley de Raoult es que la presión parcial de uno de los componentes es igual a la fracción molar de ese componente por la presión parcial de ese componente puro. Al cumplirse esta ley, las otras dos características serán que la variación de calor en la mezcla y la variación de volumen serán igual a 0. Otro concepto importante en las soluciones ideales es el potencial químico, que si recordamos un poquito de la termodinámica, es exactamente lo mismo que la energía libre de Gibbs molar. Entonces lo definimos como el cambio de la energía libre de una solución cuando uno de los componentes, ya sea el soluto o el solvente, se transforma, reacciona o se redistribuye en la solución. Consideremos el mismo ejemplo, pero ahora el equilibrio al que llegue vendrá dado por la igualdad que está aquí, que no es más que el potencial químico de un componente es igual al potencial químico de ese componente en el vapor. Ahora, tomando en cuenta que el vapor es una mezcla de gases ideales, porque pues decíamos que las partículas eran bastante semejantes entre sí, podemos decir que el potencial químico vendrá dado por esta ecuación,
que es potencial químico de un componente es igual al potencial químico de ese componente puro, que será una función de la temperatura y la presión, más la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente. Por lo tanto, tendremos que los valores de las otras variables termodinámicas serán los que están dados por estas ecuaciones. Igual, considerando que la variación de calor y la variación del volumen pues van a ser cero porque pues ya se está cumpliendo la ley de Raoult. Del lado derecho tenemos una gráfica de la variación del potencial contra la concentración del soluto y notamos que a medida que el soluto se va haciendo menor, el potencial también lo hará. Las soluciones también se pueden clasificar por la cantidad de componentes que ésta tenga. Las soluciones que contengan dos componentes se llamarán soluciones binarias. Las que contengan tres componentes, ternarias. Las de cuatro componentes, cuaternarias, y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, en todos los ejemplos que hemos estado utilizando son soluciones binarias. Y analizando las expresiones de la presión, tenemos que esta vendrá dada por la sumatoria de las presiones parciales de cada componente. Estas presiones parciales pues vendrán dadas igualmente por la ley de Raoult. Y con fines prácticos, la fracción molar del componente 2 para la presión parcial del mismo componente esté dado en función de la fracción molar del componente 1. Entonces, al momento de juntar estas dos expresiones y factorizando un poquito, tenemos que la presión vendrá dada por la presión del componente 2 puro más el producto de la fracción molar del componente 1 menos la presión parcial del componente 1 puro menos la presión parcial del componente 2 puro. Tenemos que la gráfica presión contra composición describe una curva, no tan notoria, pero podemos ver que en un aumento de soluto, la presión de la solución también aumentará. Si ahora queremos describir el sistema por las concentraciones en el vapor, podemos usar la ley de Dalton, que nos dice que la fracción molar del componente 1 será igual a la presión parcial de ese componente sobre la presión total del sistema. Esto, utilizando las expresiones que ya habíamos dicho, tenemos esta expresión. Si a esta expresión despejamos la fracción molar del componente 1 en el líquido, nos queda esta expresión, y utilizando este valor en la expresión de la presión para las soluciones binarias, tendremos que la presión vendrá dada por el cociente del producto de las presiones parciales de ambos componentes puros sobre la presión parcial del componente 1 puro más el producto de la fracción molar del componente 1 en el vapor por la presión parcial del componente 2 puro menos la presión parcial del componente 1 puro. La gráfica que describe es otra curva, más notoria que la anterior, pero ahora con el comportamiento del sistema en el vapor. Con ello surge la necesidad de tener un solo gráfico que nos describa el comportamiento del sistema en sus dos fases a medida que cambia la concentración del soluto. Para esto debemos de tomar en cuenta la regla de las fases, que nos dirá la cantidad de variables que necesitamos para definir el sistema. Esta vendrá expresada por esta expresión, que es F igual a C menos P más 2, en donde F serán los grados de libertad o las variables que se han de definir, C los componentes del sistema, en este caso pues estaremos viendo soluciones binarias, o sea, dos componentes, y P que serán igual a las fases. Entonces, sustituyendo, F nos quedaría igual a 2 menos P más 2, porque dijimos que C es igual a 2. Simplificando, será igual a 4 menos P. Y podemos decir que P será mayor o igual que 1, por lo que F vendrá dado entre el intervalo de 1 a 3. Es decir, que como máximo se deben de definir 3 variables, pero como hemos estado utilizando que la temperatura ha sido algo constante, pues tendremos que definir solamente 2. Este par puede ser la presión y la fracción molar del componente 1 en el líquido, o la presión y la fracción molar del componente 1 en el vapor, que vendrá dado por esta expresión, que es el número de moles del componente 1 en el líquido más el número de moles del componente 1 en el vapor sobre el número total de moles en el líquido más el número total de moles en el vapor.
Así haríamos que la regla de las fases se transforme a f es igual a 4 menos 2, donde p ahora tiene el valor de 2, dándonos como resultado que f nos dé igual a 2, pero como la temperatura sigue siendo algo definido, entonces ya solamente tendríamos que definir el sistema o con la presión o con la fracción molar que estamos utilizando nueva. En el gráfico de la derecha tenemos un diagrama de fases, ya que tenemos tanto al líquido como al vapor. Ahora, consideremos que tenemos una solución de concentración en el punto A, donde el líquido tendrá la composición L y el vapor una composición B. O sea, que en el punto A estaremos viendo como una coexistencia de ambos estados. Analizando las composiciones, la de L será la concentración del componente 1 en el líquido, o sea, la fracción molar que estábamos viendo del componente 1. Y la de B, la concentración del componente 1 en el vapor, que aquí se muestra como Y1, que era la fracción molar del componente en el vapor. Ahora hablemos de los azeótropos, que por definición son una solución líquida compuesta por dos componentes que se comporta como si solamente tuviera uno. Esto se debe a que tienen la misma composición tanto en el líquido como en el vapor. Por lo tanto, no se puede separar por destilación fraccionada, que es otro proceso que veremos más adelante. Los azeótropos podemos encontrarlos de dos tipos, los de ebullición máxima y los de ebullición mínima. En la gráfica de la izquierda es un ejemplo de uno con ebullición máxima, que ahora el gráfico no es uno de presión contra composición, como los que hemos estado utilizando, sino que ahora es uno con temperatura contra composición. Decimos que si tenemos una solución de concentraciones como en el punto A y lo calentamos hasta una temperatura T, obtenemos nuestro azeótropo, el cual se notará por la sobreposición de las gráficas. Esto nos quiere decir que un azeótropo tendrá lugar en el momento en que una solución se encuentre a cierta concentración. En el lado derecho se tiene un azeótropo de ebullición mínima, correspondiente al punto A una temperatura T. Existen muchas soluciones azeotrópicas, pero entre las más comunes las encontramos aquí en esta tabla, como por ejemplo la de etanol con agua, la de cloroformo con acetona, el ácido fórmico con agua y entre otras. Y podemos observar que aquí se indican tanto los puntos de ebullición del componente A como del componente B y, como lo habíamos dicho, la composición exacta que debe de tener dicho azeótropo para presentarse. Aquí en el gráfico de la derecha podemos observar la gráfica de la solución de etanol con agua, viendo que en el punto en el que el etanol se encuentra a 95% aproximadamente y al 5% de agua se va a presentar el azeótropo. Finalmente, la destilación fraccionada de la que hemos estado hablando es un método de separación de mezclas líquidas que se basa en la diferencia de sus puntos de ebullición, pero para esto tomemos en cuenta un gráfico como el de la izquierda, que es un gráfico de temperatura contra composición, el cual debemos de considerar que tenemos una solución de concentraciones como en el punto M, y esta mezcla la vamos a aumentar de temperatura hasta que esté mitad líquida y mitad vapor. El líquido tendrá la composición de L y el vapor tendrá la composición de B. A este vapor se va a extraer y se va a condensar. Es decir, que en el gráfico vemos que se baja la temperatura hasta que coincide con la curva que está en la zona con el líquido. Con ello se obtendrá un destilado de composición D y se le va a aplicar el mismo proceso que se le aplicó a la mezcla inicial. Es decir, se va a aumentar la temperatura hasta que el destilado esté ahora mitad líquido y mitad vapor y se vuelve a extraer el vapor, se vuelve a condensar y así sucesivamente. Algo parecido se le va a hacer a la composición del líquido. En este caso, el líquido solamente se va a estar aumentando de temperatura hasta que llegue a mitad líquido y mitad vapor y así sucesivamente. Entonces, lo importante a destacar en el gráfico es que a medida que el vapor se va sometiendo a estos procesos, las concentraciones del componente 1
considerando que el componente 1 es el más volátil, se van haciendo aún mayores y en el líquido se van haciendo menores hasta el punto en que va a desaparecer. Este es un proceso muy tardado y de mucho trabajo, por lo que experimentalmente se optó por diseñar una columna que realice este proceso en general, como la que tenemos aquí en la derecha. Esta consta de diversos platos que están acomodados a lo largo de ella, donde en la parte inferior se encuentra la temperatura del líquido más volátil y conforme vamos subiendo, descendemos la temperatura gradualmente. Entonces, como a medida que el vapor va subiendo de plato, como inicialmente tenemos el vapor compuesto por una proporción de ambos componentes, cuando toque un plato, por la diferencia de temperatura se va a condensar y el líquido que baje, como es una temperatura menor a la del componente de menor ebullición, regresará a calentarse. Pero como si es la temperatura del componente de mayor ebullición, el vapor va a seguir subiendo hasta que llegue a la punta. Este proceso lo ocupamos mucho en el laboratorio, siempre que tenemos una solución que requiere este método, en el que incluyen esta columna de destilación fraccionada, haciendo que el vapor que obteníamos en la punta de la columna pase a este condensador, en donde para poder tener el componente en un estado estable como el líquido, regrese de vapor al líquido, mientras el líquido que bajaba regrese a este matraz para volverse a calentar. Así damos por concluido el tema y ahora sabes que esa botella que dejábamos fuera directo al sol y que se escuchaba como si estuviéramos abriendo un refresco, pues eso se debía a que el vapor que se estaba formando por la evaporación del agua con el sol estaba saliendo y como estaba a presión, pues se escuchaba. Como nota final, aquí tenemos la bibliografía que se estuvo utilizando para la elaboración de este video. Gracias.